Algunos medios hablan de hachazo o de infierno fiscal para referirse a cualquier subida de impuestos. Algunos comercios promocionan el día sin IVA como sus rebajas más felices. La palabra impuestos es para algunos sinónimo de injusticia y, sin embargo, sin impuestos no habría sanidad pública, no habría educación pública, becas o ayudas públicas a los más vulnerables. Sin impuestos, lo público y la igualdad no existen. Es hora de hablar de impuestos, sí, pero nosotros queremos poner el foco donde casi nadie mira, en aquellos que hacen lo posible y lo imposible para no pagarlos. El quinto párrafo, un podcast de Infolibre. Con Daniel Basteiro. Bienvenidas, bienvenidos al quinto párrafo, una conversación de Infolibre para quienes van más allá del titular. Soy Daniel Basteiro, el director de Infolibre, y si estás escuchando este podcast es gracias a las socias, a los socios que apoyan el periodismo de investigación y los artículos en profundidad. Sobre estos temas, que no se agotan en un tuit, y sobre cómo se investigan charlo más o menos cada semana con periodistas que los conocen muy a fondo. Este capítulo es especial. En él vamos a hablar de nuestra última investigación, que no es solo nuestra, sino que la compartimos con muchos periodistas más. Son los compañeros del European Investigative Collaborations, EIC, una red europea de medios volcados en la investigación de la que Infolibre es el único socio español. Nos acompaña Stefan Candea, que es su coordinador y cofundador. Bienvenido, Stefan. Encantado de estar aquí en tu podcast. Antes de charlar, vamos a descubrir juntos, de la mano de Samuel Martínez, qué es en realidad el Código de Conducta o The Code. Se llama Grupo Código de Conducta y, en teoría, porque, spoiler, no ha llevado a cabo su cometido, se trata de un órgano que creó el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea para, tal y como ellos mismos especifican, luchar contra la competencia fiscal perniciosa. Pero ¿quiénes integran ese grupo? ¿Cuáles son exactamente las funciones que se le atribuyen? ¿Cuánto poder tiene? Lyudmila Petkova es su presidenta, y el grupo lo forman representantes de alto nivel de los Estados miembros de la Unión y de la Comisión Europea, pero tienen poco poder. Las decisiones del grupo no son vinculantes. Otro nombre propio del Código de Conducta, aunque no les haga mucha gracia a los propios miembros del grupo, es Martin Nouwen, el profesor de la Universidad de Leiden, que fue, y perdonen la expresión, un auténtico dolor de muelas. Nouwen se dedicó a rebuscar entre todas y cada una de las rendijas de su estructura y su actividad. En pocas palabras, el objetivo del Código de Conducta es promover una fiscalidad justa por parte de los Estados miembros, es decir, que los países no puedan atraer a las empresas con facilidades fiscales ilegítimas, aunque los Estados se comprometen también a difundir su código en terceros países y luchar así contra los paraísos fiscales. España ha tenido su particular protagonismo en el grupo, habida cuenta de que el caso de Gibraltar se ha tratado ampliamente. Desde su creación en 1997, de los 480 regímenes fiscales que ha analizado, solo ha considerado perjudiciales a 130 de ellos, y su actividad, a la luz de los 2.500 documentos filtrados, ha de tacharse de fracaso. Estefan, hemos visto la cobertura sobre el Código de Conducta en Infolibre y los demás medios del EIC, pero nos gustaría preguntarte por lo que hay detrás, por el proceso. ¿Cuándo y de qué manera empezó esta investigación? Realmente la primera vez que trabajamos con datos recogidos durante una investigación académica. Así que la investigación comenzó con Martin, un profesor de Derecho Fiscal holandés que hizo su doctorado sobre la actividad del Código de Conducta. Y decidió compartir todos sus documentos fuentes sobre este grupo con un periodista de Spiegel, Markus Becker. El periodista pensó que había más posibilidades de obtener una mayor investigación y un mayor impacto si más periodistas de la red de EIC trabajan en esto, en lugar de hacerlo solo en su redacción. Y en EIC tenemos un procedimiento de presentación, un pitching, en el que no solo los departamentos de investigación pueden iniciar proyectos EIC, sin que cualquier persona de la redacción pueda hacerlo. Así es como Spiegel propuso a EIC trabajar en este proyecto. En el EIC utilizamos nuestra propia tecnología para indexar documentos, compartir archivos, chatear y construir una base de conocimiento. Así que pusimos en marcha un espacio de trabajo dedicado a los periodistas y pedimos tanto al colega de Spiegel como a la fuente que presentaran los documentos. Stefan, ¿cuántos periodistas han trabajado en esta investigación?
Al principio teníamos más periodistas que buscaban los datos, todas veces, tal vez 25, pero al final solo unos 12 siguieron con el tema. Se reunieron brevemente en Bruselas y escribieron los reportajes. A priori suena complicado. ¿Esto ha sido fácil? Todavía estamos metidos de lleno en los tiempos de COVID. Esto tiene un gran impacto en cualquier redacción, pero sobre todo en los reportajes más profundos, investigaciones a largo plazo. Encontrar a los periodistas que pueden dedicar el tiempo necesario para profundizar en un tema tan técnico no es fácil. También la planificación de la publicación para dar suficiente protagonismo al tema es difícil. Ujú. Cambiamos la fecha de publicación unas cuantas veces y en una red de más periódicos esto es siempre difícil. Es un reto siempre, pero bueno, la investigación ya está aquí, la podemos disfrutar en los periódicos de la red del EIC, del AIC. ¿Cuál es el motivo de la falta de transparencia del grupo Código de Conducta? Bueno, la creencia de que la política debe hacerse a puerta cerrada es una enfermedad de los sistemas de poder establecidos. Es fácil. La gente en el poder cree que sabes más. ¿Viola la legislación comunitaria en el acceso ciudadano a los documentos? Es decir, ¿es una opacidad injustificada? Claro que sí. Como vemos en la exitosa lucha de Martín, nuestra fuente, para obtener documentos mediante solicitudes de FOIA, la Ley de Libertad de Información, está claro que es así. Los ciudadanos deberían tener acceso a esos documentos, pero los Estados miembros de la Unión Europea no piensan de forma diferente. El problema es que incluso los campeones de la transparencia como Suecia piensan que esa información no debería ser pública. La falta de transparencia no solo afecta al código de conducta, es algo también que vemos en otras instituciones europeas, en la Comisión Europea, ¿no? Y aquí hay un caso, ¿no? El de los SMS de su presidenta, Ursula von der Leyen, y el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla. ¿Qué ocurrió con estas comunicaciones? En el caso de von der Leyen, demuestran que los que dirigen las instituciones europeas utilizan los subterfugios para mantener sus acciones en secreto. Les gusta ser condescendientes con los otros, como los europeos del Este, por ejemplo, pero no respetan el espíritu de este principio de gestión transparente de los asuntos europeos. El nacimiento del Código de Conducta se remonta a 1997. En este tiempo ha analizado 480 regímenes fiscales, pero solo ha considerado perjudiciales 130 de ellos. ¿Funciona adecuadamente este órgano? Pienso que Eva Joly, eurodiputada, lo expresó de forma muy elegante, dirigiéndose al grupo diciendo cómo explican la aparente modesta eficacia y utilidad de su grupo. Preguntas que son en sí mismo respuestas. España, lo hemos visto, sale a menudo en los papeles de este código de conducta por asuntos como Gibraltar. ¿Es muy activa España en este foro? De hecho, la cuestión de Gibraltar parece haber exasperado a algunos miembros del grupo que creen haber perdido mucho tiempo con este tema. Pero esa discusión también demuestra que los miembros no pueden ponerse de acuerdo y se escudan en diversos tecnicismos en cuestiones tan importantes. En cuanto al resto de la actividad de España en el grupo, creo que la gente debería leer su reportaje, el trabajo de Begoña, para hacerse una idea. Un trabajo excelente. Vayamos al marco europeo, ¿no? Y los retos que tenemos por delante. Por ejemplo, la fiscalidad. ¿Es la fiscalidad una asignatura pendiente, pues, de la propia integración europea? Mientras se acusa a los facilitadores de la evasión fiscal del sector privado de ser más rápido que los legisladores, los documentos del Código, the Code, demuestran que en realidad los Estados miembros son más innovadores a la hora de abrir nuevas escapatorias que permiten a las empresas no pagar lo que les corresponde. ¿Cómo se puede reformar ese código de conducta para que sea realmente eficaz? Los propios Estados miembros no se deciden, para empezar. Por ejemplo, miren al Reino Unido defendiendo a Gibraltar, Jersey y su imperio del paraíso fiscal global. Bueno, no se puede arreglar el capitalismo, pero hay soluciones para dar más poder al código de conducta y también mecanismos democráticos para obligar a los Estados miembros a dejar de sabotear una fiscalidad empresarial europea justa.
Al final, la única manera de avanzar es tener suficiente transparencia sobre el trabajo del grupo, así como mucha presión pública a nivel nacional para que los políticos se vean obligados a actuar juntos a nivel europeo. Vamos ya con la pregunta de nuestros socios y socias. Se presenta como Volvoreta y se pregunta lo siguiente. ¿Se solucionaría el problema si hubiese una constitución europea? Yo añado, Stefan, si hace falta pues más integración, ¿no?, para poder hablar de una cierta corresponsabilidad fiscal. ¿Cómo lo ves? Mire, no soy un experto europeo, pero creo que ya existen mecanismos de transparencia y de decisiones democráticas, pero no se aplican. Uh-huh. Hay quien cree que este tipo de investigaciones pues, no logran sus objetivos, ¿no?, que no sirven, que están unos días en los periódicos y después no pasa nada. ¿Cuál crees que es el impacto y el poder de cambiar las cosas de investigaciones como estas, de temas en principios tan complejos, ¿no?, para el ciudadano de a pie? Ese es el problema, el fracaso de este grupo. El ciudadano se ve sobrecargado por los impuestos, mientras que las enormes corporaciones no pagan casi nada, generando riqueza personal para unas pocas personas que tampoco pagan nada y llegan a ser dioses. Mi opinión personal es que estas investigaciones deberían facilitar la información necesaria para que la gente se vuelva políticamente activa, para que se organice de manera que puede ejercer una presión política significativa para cambiar las cosas. Muy bien, Stefan Gandea, coordinador, cofundador del European Investigative Collaborations, EIC, gracias por todo vuestro trabajo y gracias por estar en el Quinto Párrafo, en el podcast de Infolibre. Gracias por invitarme, gracias por una colaboración con Nike. A las y los que nos estáis escuchando, gracias por acompañarnos en este Quinto Párrafo, por ir más allá del titular. Si sois socias o socios, sabed que esto es gracias a vosotros, que es gracias a vuestro apoyo. Y si no lo sois, pues os esperamos. Solo con vuestro compromiso podremos seguir trabajando en historias como esta. Hasta pronto. El Quinto Párrafo, un podcast producido por Taller de Ideas. Redacción Samuel Martínez. Producción y montaje Santiago Valiente. Infolibre. La información que recibes depende de ti.